Saludos, muy buenas noches. Es 29 de noviembre, bajan los precios este mes por primera vez en 11 meses. La inflación se sitúa por debajo del 3%, aunque muy poco, baja una décima. Una bajada de una décima que tendrá que confirmarse a mediados del mes de noviembre, que se retomaría la senda de caída que había iniciado el mes de abril y que fue interrumpida en septiembre. El dato de inflación de este mes es importante para los pensionistas, ya que a partir de él se calculan si tendrán que ser compensados o no por la desviación de los precios. Y la agencia Moody's se pone la mirada en los bancos de toda Europa. La agencia de calificación amenaza con rebajar la calificación a 87 bancos europeos, de ellos 21 son españoles. En nuestro país casi podrían sufrir una rebaja BBVA, Banesto, Banco Pastor, Banco Popular, Sabadell, Santander, Bankia y otros 13 bancos. Un día en el que tenemos datos del déficit del Estado, que hasta octubre fue de 40.065 millones de euros, un 17% menos que en el mismo periodo del año anterior, según ha adelantado hoy la Secretaría del Estado de Hacienda. En Andalucía, el déficit público alcanzó al final de septiembre los 146.938 millones de euros, el 1,1% del Producto Interior Bruto regional. Tras los datos conocidos hoy, la vicepresidenta Elena Salgado afirma que la Administración General del Estado cumplirá los objetivos de déficit marcado para este año. Y más de 700.000 personas de los municipios rurales de Andalucía van a ser beneficiados por el nuevo programa Andalucía Viva. Así lo ha señalado hoy el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez. La revitalización económica y el fomento del empleo son las prioridades de esta medida. Es el nuevo plan de fomento de empleo en los municipios andaluces. Por otro lado, hablamos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Desde el PP hablan de pucherazo en las normas. Desde el PSOE apuntan a un posible idilio entre Izquierda Unida y Populares para evitar que los socialistas sigan gobernando la FAM. Y estamos casi cerrando el mes de noviembre, eso significa que estamos a las puertas de las Navidades, unas fechas claves para el turismo español y en concreto andaluz, ya que se producen miles de desplazamientos fuera y dentro de nuestras fronteras. Aunque de nuevo lo vamos a tener algo complicado si queremos volar, y es que la compañía aérea Iberia ha anunciado una huelga en el mes de diciembre. El sindicato de pilotos aún no ha concretado las fechas a la espera de la decisión del resto de trabajadores de la aerolínea. El jefe de la sección sindical en Iberia, Justo Peral, ha insistido que los pilotos irán a la huelga independientemente de la decisión que tome el resto de colectivos de la compañía. Y lo que sí está claro es que, aunque en tiempos de crisis, todos nos merecemos unos días de tranquilidad, descanso y, cómo no, pasarlo bien en estas fechas señaladas que se avecinan. Todas las ciudades se preparan ya para ello. Ya podemos disfrutar en muchos sitios de la típica iluminación y de un ambiente que nos invita a pedir nuestros mejores deseos. En Andalucía, los tradicionales actos navideños lucen ya desde estos momentos. Les contamos más cosas a continuación, pero antes, como cada tarde, vamos a saludar a nuestro compañero Hugo Vaca, que nos trae toda la información deportiva de la jornada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anabel, y mucha información deportiva de diferentes deportes, sobre todo el tenis. Ya la Copa Davis viene a su momento más culminante, la final que se va a disputar los días 2, 3 y 4 de diciembre en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla. Ferrer, Nadal, en este caso ya están esperando a Del Potro y Nalbandián, una final España-Argentina que promete ser muy competida. Y el Málaga Club de Fútbol conseguía anoche una importantísima victoria frente al Villarreal. En este caso, los de Manuel Pellegrini, con ese 2-1 a su favor, dan un paso muy importante y se clasifican ahora mismo quintos clasificados a 2 puntos del Sevilla en puestos europeos. Y en la Volvo Race Ocean llegaba ya, hace 21 días salieron de Alicante, ya han llegado a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En este caso el camper terminó segundo y fue solamente superado por el Telefónica, en este caso capitaneado por Iker Martínez en una regata espectacular.
Y antes de comenzar de lleno vamos a repasar otros asuntos de este día. El traspaso de poderes sigue su curso mientras Rajoy avanza algunas de las medidas en las que ya está trabajando. Obama afirma que su país está dispuesto a poner de su parte para resolver la crisis de la deuda en la eurozona. En el ámbito cultural hablamos de la mexicana Paulina Rubio, que vuelve con un nuevo álbum, Brava, un disco que según afirma la cantante tiene mucha caña y energía. Los fármacos y los carburantes recortan 1/10 el índice de precios al consumo del mes de noviembre. La inflación interanual baja por segundo mes consecutivo hasta el 2,9%, según el dato provisional que se ha publicado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. Un dato que deberá confirmarse a mediados de mes de diciembre y que no suele variar de forma significativa. De esta forma, la inflación retomaría la senda de la caída que había iniciado en el mes de abril y que fue interrumpida en septiembre cuando la tasa aumentó 1/10. Además, supondría colocarse por primera vez en 11 meses por debajo del 3%. El dato de inflación interanual de noviembre es importante para los pensionistas, ya que a partir de él se calcula si tendrán que ser compensados o no por la desviación de precios. También hemos sabido que, según el CIS, 8 de cada 10 españoles consideran que los impuestos no se cobran con justicia porque no pagan más los que más tienen. Y otra bajada más, la del déficit de las comunidades autónomas. Parece que se han apretado el cinturón este verano porque en los 9 primeros meses del año sus ingresos han disminuido un 3%, mientras que los gastos han descendido un 2,8% respecto al mismo periodo del año pasado. Según ha indicado Elena Salgado, 10 comunidades han registrado un pequeño superávit en sus cuentas públicas durante el tercer trimestre. Las regiones más deficitarias a 30 de septiembre son Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana. Solo País Vasco tiene superávit. Los datos nos indican que las comunidades autónomas están en la senda de reducción del déficit y que las medidas que están adoptando están teniendo resultados. El déficit público de Andalucía alcanzó a final de septiembre los 146.983 millones de euros, el 1,11% del Producto Interior Bruto regional. De este modo, el déficit de Andalucía es el tercero mayor de las comunidades autónomas en cuanto a su importe, tras los de Cataluña y Madrid, aunque porcentualmente es el noveno en cuanto a su comparación con el PIB regional. El déficit público junto con las comunidades autónomas se situó hasta septiembre en el 1,19% del Producto Interior Bruto PIB español, unas décimas por debajo del 1,30% que se le exige para final de este año. Tras estos datos, la vicepresidenta Elena Salgado ha afirmado que la Administración General del Estado cumplirá los objetivos de déficit marcados para este año, que para el conjunto de las administraciones es del 6%, y ha confiado en que las autonomías también cumplan su parte. Las cifras van en la senda correcta para el cumplimiento del objetivo para 2011. El déficit del Estado se recortó un 17% hasta octubre, lo que equivale al 3,70% del PIB. Así lo ha confirmado hoy la Secretaría de Hacienda. El saldo negativo acumulado por las cuentas estatales durante los 10 primeros meses del año es inferior en 8.133 millones de euros al registrado en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras de hoy suponen una corrección y están de acuerdo con las previsiones del objetivo de déficit del 4,8% al cierre del año previsto por el Gobierno. Hacienda también se ha referido al muy buen dato de las comunidades autónomas en el tercer trimestre, conocido ayer, que llegó al 1,19% del PIB de déficit, y ha confiado en que este comportamiento de las autonomías continúe en el cuarto trimestre. Por otro lado, Trabajo ha confirmado hoy que las cuentas de la Seguridad Social registraron en los 10 primeros meses del año un superávit de 5.610 millones de euros, el 0,52% del PIB, lo que supone una caída del 44,3% respecto al saldo positivo del mismo periodo de 2010. Y la agencia de calificación Moody's mira con lupa a los bancos españoles. Ha rebajado la calificación de las entidades bancarias europeas, de las que 21 son españolas. El presidente del Banco Sabadell ha considerado que la amenaza de Moody's se debe al cambio en la forma de elaborar las calificaciones.
Moody's pone la diana sobre los bancos de toda Europa. La agencia de calificación amenaza con rebajar la calificación a 87 bancos europeos. De ellos, 21 son españoles y el resto de Italia, Austria y Francia. En el comunicado, Moody's se refiere a las limitaciones financieras y a los cambios de gobierno. Según la agencia, los responsables políticos están cada vez menos dispuestos o limitados en su apoyo a todas las clases de acreedores, particularmente a los que poseen deuda subordinada. En el caso español, podrían sufrir una rebaja el BBVA, el Banesto, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell, el Santander, Bankia y otros 13. El presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha considerado que la amenaza de Moody's se debe al cambio en la forma de elaborar las calificaciones y que no tiene demasiada importancia. Y hablamos de las medidas que en Bruselas se están barajando y las que la canciller alemana se opone de nuevo. Son, entre otras, la creación de unos eurobonos que solo emitirán los 6 países de la eurozona con calificación crediticia de AAA. Estos sumarían sus recursos y lanzarían un bono conjunto para ayudar a algunas de las naciones más endeudadas de la zona del euro. Paralelamente, se consolida la idea de que los Estados miembros cedan el control de numerosas partidas de sus presupuestos a Bruselas. Otra propuesta que ha empezado a ganar peso es la de acelerar la unión fiscal entre las 17 naciones de la eurozona, idea que según algunos supondría un gran salto hacia el proyecto de los Estados Unidos de Europa. Hay confianza en que este plan pueda incrementar sustancialmente la estabilidad europea, aunque a un costo enorme. Los ministros de Finanzas de la zona euro estudian si se cumplen las condiciones para desbloquear el 6º tramo de ayuda a Grecia. Los ministros de Finanzas de la zona euro estudian hoy en Bruselas si se cumplen las condiciones para desbloquear el 6º tramo de ayuda a Grecia de 8.000 millones de euros. Este desbloqueo llegaría después de que las autoridades griegas se hayan comprometido por escrito a aplicar el plan de ajuste exigido por la Unión Europea. El desembolso es indispensable para que Grecia pueda afrontar el pago en diciembre de pensiones y salarios en el sector público. Los 17 trabajarán también sobre el refuerzo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera hasta el billón de euros, frente a los 440.000 millones con los que cuenta en la actualidad, en un momento de creciente presión de los mercados sobre países como España e Italia. Soluciones que no solo interesan a Europa, sino también a Estados Unidos. El presidente Barack Obama ha afirmado que su país está dispuesto a poner de su parte para resolver la crisis de deuda en la eurozona. Hoy por hoy, ha dicho, la mayor amenaza contra la recuperación económica global. Palabras que ha dicho en la reunión que ha mantenido en la Casa Blanca con el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y la alta representante de política exterior, Catherine Ashton. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que su país está dispuesto a hacer su parte para resolver la crisis de la deuda en la eurozona, hoy por hoy la mayor amenaza contra la recuperación económica global. Obama habló así al término de la cumbre anual Estados Unidos-Unión Europea, que se celebró en la Casa Blanca y estuvo dominada por los problemas de la eurozona. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, declaró que si bien la crisis en la eurozona representa un problema en el que los europeos tienen que hacer más, la ralentización global no se debe exclusivamente a esa situación y otros países deben tomar medidas también. Asimismo, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, expresó su completa confianza en que los líderes europeos harán lo posible por salir de la crisis y apuntó que en ocasiones las decisiones llevan tiempo, pero ahora nos encontramos en el buen camino. El encuentro, el primero en el formato de cumbre desde la celebrada en noviembre del año pasado en Lisboa, se produce en medio de un pulso desesperado de los gobiernos europeos por devolver la calma y la confianza a los mercados. En España, el traspaso de poderes sigue su curso mientras el futuro presidente, Mariano Rajoy, avanza algunas de las medidas en las que ya está trabajando. Rajoy ha seguido las recomendaciones de Bruselas y de los principales organismos económicos mundiales y ha anunciado que esta misma semana se sentará con sindicatos y patronal para abordar la reforma del mercado laboral. Mariano Rajoy será investido presidente el 22 de diciembre. Ese día jurará su cargo en el Palacio de la Zarzuela y se constituirá el nuevo gobierno, tras 2 jornadas de sesiones de investidura en el Congreso de los Diputados. El 23, víspera de Nochebuena, los nuevos ministros celebrarán su primer consejo.
Los plazos, pues, no se acortan. La secretaria general del PP ha hecho público un calendario que respeta los tiempos previstos en la legislación. No podía ser de otra manera, dado que la fecha para constituir las Cortes, el 13 de diciembre, era inamovible. Rajoy ha manifestado también a su comité directivo su intención de citar este mismo jueves a los presidentes autonómicos del PP para hablar de déficit y en la misma semana a sindicatos y empresarios para sentar las bases de un nuevo modelo laboral. Lo que no hará de momento será comparecer ante la prensa, pero eso no quiere decir, aclara Cospedal, que no esté trabajando. Y sí creo que es tranquilizador para los españoles que sepan que el que va a ser su presidente del Gobierno desde la propia noche electoral no ha parado de trabajar. Sí creo que es tranquilizador. Igual que creo que es tranquilizador para los mercados el hecho de que Rajoy haya mantenido conversaciones desde el día siguiente a las elecciones con los líderes europeos. Y mientras el traspaso de poderes sigue su curso, Soraya Sáenz de Santamaría y Ramón Jáuregui continúan con sus reuniones y los comisionados del PP recopilan datos de técnicos de los ministerios sobre su situación presupuestaria. La Fiscalía ve indicios de un posible delito de tráfico de influencias y cohecho por parte de José Blanco. El Ministerio Público ha pedido al Tribunal Supremo que se declare competente para investigar al ministro de Fomento en funciones y portavoz del Gobierno en relación con el llamado caso Operación Campeón. Le recordamos que esta investigación fue abierta por un juzgado de Lugo a raíz de las declaraciones del empresario Jorge Dorribo, que acusó al ministro de haber cobrado comisiones ilegales a cambio de favores. La Fiscalía ve indicios suficientes para sentar en el banquillo al ministro de Fomento en funciones y portavoz del PSOE, José Blanco. A la vista de los datos remitidos por la jueza de Lugo que instruye el caso, el Ministerio Fiscal ha pedido al Tribunal Supremo que abra una causa criminal contra Blanco por su posible implicación en la Operación Campeón. Un caso que ha destapado una supuesta trama de cobros de comisiones ilegales a cambio de ayudas públicas y tratos de favor a empresarios gallegos. Horas después de conocerse la decisión de la Fiscalía, José Blanco aseguraba no tener constancia oficial de ello y reiteraba su confianza en la justicia. Por este caso ya han sido arrestadas una quincena de personas, entre ellas 2 altos cargos de la Xunta y el farmacéutico lucense Jorge Dorribo, supuesto cerebro de la trama. La Fiscalía señala que los datos aportados por la jueza de Lugo están documentalmente contrastados, por lo que deben ser investigados y concluye que el Supremo es competente. Por el momento se desconoce qué indicios de delito en concreto podría haber la Fiscalía en la actuación de José Blanco y se ha prorrogado el secreto de sumario. Además, el exdiputado del BNG, Fernando Blanco, declarará este martes en calidad de imputado después de que el empresario lucense Jorge Dorribo le acusase de haber recibido compensaciones económicas en trámites de ayudas. Y también en la página de tribunales, el Tribunal Supremo ya ha puesto fecha al primero de los juicios por los que Baltasar Garzón tendrá que enfrentarse a un tribunal. Será el 24 de enero y solo 7 días después de haberse sentado en el banquillo del mismo tribunal por ordenar intervenir las comunicaciones de algunos de los imputados en el caso Gürtel, en prisión con sus abogados. El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 24 de enero el comienzo del juicio contra Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. En una providencia notificada esta tarde, el Supremo señala esta fecha para la práctica de las cuestiones previas y el siguiente día 31 para la declaración del acusado y de los testigos. De este modo, Garzón será juzgado por la primera de las causas que fueron abiertas contra él, tan solo 7 días después de que se siente en el banquillo, por ordenar intervenir las comunicaciones que algunos imputados en el caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados. Además, el próximo 14 de diciembre, el juez está citado a declarar en calidad de imputado por su presunta recepción del Banco de Santander de más de $300.000 durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. El auto relaciona esta donación con su decisión posterior de archivar una querella contra directivos de la entidad financiera. Baltasar Garzón se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo. Más de 700.000 personas de los municipios rurales de Andalucía van a ser beneficiados por el nuevo programa Andalucía Viva. Así lo ha señalado hoy el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez. La revitalización económica y el fomento del empleo son las prioridades de esta medida. Es un nuevo plan de fomento de empleo en los municipios de Andalucía. Nuevo plan de fomento de empleo en los municipios andaluces.
290 millones de euros han sido destinados en el programa Andalucía Viva, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, una medida que beneficiará a más de 700.000 personas del mundo rural. Así lo ha comunicado el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, quien ha explicado los proyectos de este plan con la máxima de garantizar el mantenimiento de riqueza y empleo en los municipios andaluces. Van a ser beneficiarios de proyectos que van desde la diversificación de la actividad productiva, desde el fomento del empleo, desde la recuperación medioambiental de zonas degradadas, desde la apuesta fundamentalmente por la apertura de nuevas oportunidades de generación de riqueza y de generación de empleo en el medio rural. Jiménez también ha puesto en valor, según el portavoz, el esfuerzo de contención del gasto de la Administración autonómica. Y es que el déficit de Andalucía es el tercero mayor de las comunidades autónomas, situándose en el 1,11%. El portavoz socialista anima al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la toma acertada de decisiones sobre el futuro de España y de Andalucía. Le invitamos desde aquí a la tranquilidad y al sosiego, a que tome las decisiones que tenga que tomar desde la óptica de hacerlo pensando en lo que debe ser bueno para garantizar la reactivación económica de España y para recuperar inmediatamente el empleo. Y es que para el portavoz del PSOE en Andalucía está en juego el empleo de los andaluces, que su partido llegó a destruir con más de 970.000 puestos de trabajo en la comunidad. Pues Mario Jiménez se ha referido en esta rueda de prensa a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. El socialista ha hablado de la manipulación de las normas de la dirección de la entidad a su juicio. Jiménez insiste en que su partido siempre ha gobernado la FAM contando con la representación del resto de partidos políticos. Mientras el PP habla de pucherazo y manipulación de las normas, los socialistas andaluces apuntan a un posible idilio entre Izquierda Unida y Populares para evitar que el PSOE siga gobernando la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Nos resulta especialmente chocante, especialmente significativo que prácticamente Diego Valera y Javier Arenas se expresan en los mismos términos. El portavoz socialista en la Cámara Regional recuerda que ellos gobiernan en la mayoría de los municipios de Andalucía y que por eso deben seguir al frente de la FAM. Dice que PP e Izquierda Unida han visto cómo se frustraba su estrategia de dirigir la federación y han decidido unirse para disolverla. Ambos partidos han propuesto que se cree una gestora que redefina los contenidos de la institución. Me parece tremendamente peligroso ese tipo de planteamiento de que si no puedo tener el juguete como un niño pequeño, simple y llanamente lo rompo. Jiménez insiste en que su partido siempre ha cogobernado la FAM contando con la representación del resto de partidos. Aboga por el diálogo, la unión de todos y porque la Federación Andaluza sea la que promueva una reacción del municipalismo español que acometa de una vez un modelo de financiación para las entidades locales. Y hablamos de agricultura andaluza. La asociación COAC planea un calendario de movilizaciones en Almería. Este mismo sábado tendrá lugar piquetes informativos en los que reclamarán una subida de precios de la producción agraria. El sindicato ha emprendido esta protesta con la entrega de una carta al gerente de la superficie Carrefour con la intención de dialogar entre productores y distribuidores. La organización agraria COAG ha iniciado ya un calendario de movilizaciones debido a los bajos precios existentes en la producción. Este sindicato agrario ha comenzado su protesta con la entrega de una carta al gerente de la superficie comercial Carrefour en la que piden abrir un diálogo entre productores y distribuidores. Si no hay una respuesta rápida, ya este mismo sábado hay convocado un paro agrario y COAG distribuirá sus piquetes informativos por los supermercados franceses y alemanes que hay ubicados en la capital. Esta protesta de COAC se ha desarrollado frente a las puertas del supermercado Carrefour entre fuertes medidas de seguridad. En cualquier caso, desde esta organización agraria aseguran que sus reivindicaciones van a seguir. La próxima será este sábado con piquetes informativos. Sino que la movilización es una movilización enfocada a una gran concentración en la capital y de ahí se desarrollarán una serie de piquetes informativos que irán destinados a la información en los centros comerciales de la capital. Organizaremos grupos, piquetes, creo que es sobradamente conocido el establecimiento de piquetes, lo que son, y nos concentraremos en todas y cada uno de los grandes establecimientos que hay en la capital almeriense y si podemos también en la provincia.
Desde COAG piden además una respuesta política tanto desde la Consejería de Agricultura de la Junta como de la Comisión Europea. Y miramos ahora a Málaga, concretamente a la Diputación Provincial, donde hay indicios de ilegalidad en algunos gastos pagados con las tarjetas de crédito de la institución en etapa de coalición PSOE-Izquierda Unida. Además, se sospecha que las subvenciones otorgadas a proyectos de ONGs y el pago de viajes a Cuba y República Dominicana son presuntamente fraudulentas. La gestión de la anterior corporación de la Diputación Provincial de Málaga no deja de deparar sorpresas sobre la cuestionable gestión de los fondos públicos desarrollada por PSOE Izquierda Unida. Los gastos en peluquerías, restaurantes y supermercados que la exgerente del Patronato de Turismo, Ana Gómez, supuestamente cargaba una de las numerosas visas que proporcionaba el organismo, dio paso a las contrataciones de afiliados socialistas en el Consorcio Provincial de Bomberos, y ahora resurgen las polémicas subvenciones que durante el pasado mandato se concedieron a ONGs y asociaciones afines, unas ayudas muchas de las cuales se concedieron a dedo sin concurso público. Varios medios han venido informando durante los últimos meses sobre los dudosos criterios que seguía el ente supramunicipal a la hora de adjudicar subvenciones para proyectos de ayudas en países del tercer mundo y que llegaban a incluir viajes a Cuba o la República Dominicana o la concesión de una partida de 72.000 euros, cuyos gastos desglosados revelaban que solo 10.000 euros se destinaban a acciones humanitarias. La actual vicepresidenta tercera del ente, Ana Carmen Mata, explicaba que de los 6,7 millones de euros destinados a este fin entre 2007 y 2010, 2,4 iban a subvenciones directas, en concreto 76 para proyectos no visibles en la población destinataria. Además de un total de 96 proyectos aprobados tras concurso público, solo se han cerrado y justificado 23, es decir, solo un tercio, lo que a su juicio quiere decir que hay dinero público invertido y no justificado.